Buenos días a todos los estudiantes que ya están conectados. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Hemos acabado de ver la unidad de capacidad. Ahora nos corresponde ver otra unidad, que es la unidad de señalización, que es otro parámetro de tráfico que tiene que ser estudiado, analizado tanto en vías urbanas como en carreteras. Entonces vamos a ver la unidad de señalización hoy y la próxima clase. Tenemos prácticamente muy contadas nuestras clases, así que vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda para que podamos acabar el contenido analítico que nos hemos propuesto para este semestre. Cuando hablamos de señalización, existen diferentes definiciones de señalización. Están establecidos en cada país las normativas de señalización, debido a que principalmente obedecen a una normativa internacional, pero de la cual somos parte como país. Nosotros somos parte del Congreso Panamericano de Señalización, así que bajo esas normativas están nuestras reglas, nuestros parámetros, nuestras normas para la señalización. En el ámbito de carreteras está mejor orientado porque hay un manual que corresponde a la Administradora Boliviana de Carreteras sobre señalización, pero en el ámbito urbano probablemente hay más variedad, o sea, no hay una reglamentación única, no hay un manual de señalización urbana, ¿no?, que esté disponible para todos los municipios del país. Entonces, cada municipio ha establecido ordenanzas con los cuales ha aprobado algunas reglamentaciones individuales o a veces hasta documentos de señalización que se tengan que ejercer en un determinado municipio. En nuestro caso pasa también lo propio. O sea, el municipio ha establecido algunas ordenanzas municipales en las que basa sus reglamentaciones en cuanto a la señalización. Tal vez nuestra ciudad de alguna manera ha sido mejor orientada a partir del año 92, cuando se hizo el asfaltado de la ciudad, y en el asfaltado de la ciudad se hizo un estudio de tráfico que orientaba fundamentalmente a la parte de señalización horizontal y vertical. Y a partir de ese año, en ese proyecto se señalizó horizontal y verticalmente toda la parte pavimentada en ese momento. Y después el municipio ha seguido con ese propósito, manteniendo las señales lo más que se ha podido y ejerciendo nuevas señales en nuevas áreas que ha pavimentado el municipio. Entonces, de alguna manera, el tema señalización en nuestra ciudad, podríamos decir que está de bueno a excelente, ¿no? La parte que menos se pueda distinguir en el tema de señalización
es el incumplimiento. Lamentablemente van a ver en las calles, hay muchas señales de no estacionar, muchas señales de no dar vueltas en U, muchas señales de pare, de ceder paso. Es decir, hay muchas señales verticales y horizontales y si analizan a los conductores, hay muchos que no cumplen estas señales. Entonces, como no hay un control estricto, digamos, al cumplimiento y la educación vial de conductores es mala, entonces se cometen infracciones permanentemente y no se hacen caso a las señalizaciones, lo cual es incorrecto, ¿no? El municipio, acompañado por la unidad de tránsito, tendrían que tener toda la capacidad jurídica para ejercer sanciones a todos los conductores que incumplan. Pero muchas veces no lo hacen, algunas veces sí, algunas veces veo que están en una época estricta y empiezan a poner inclusive grampas a los que están mal estacionados o en calles donde está prohibido el estacionamiento se estacionan, o en paradas que son para transporte público también se estaciona un vehículo público o privado. Es decir, hay varias infracciones que se cometen con el tema de la señalización. Por eso es importante, por eso sigue siendo importante establecer los diagnósticos de qué tenemos en las ciudades y en las carreteras sobre señalización y qué falta por hacer. Paralelo a eso, hay que seguir pensando en una mejor educación vial para conductores y peatones, de manera que cumplamos lo que se está disponiendo en la señalización tanto horizontal como vertical. Por definición, en la bibliografía que utilizamos, la señalización define como un componente metodológico dentro de la ingeniería de tráfico, cuyo objetivo es que a través de las señales se mejore la circulación vehicular y peatonal en un trazo urbano o en carreteras. Este concepto es global, por eso nos ha parecido traerlo a la clase, porque habla en general de que es un medio a partir de los cuales podamos mejorar la circulación vehicular y peatonal, tomando como componente metodológico las señales, ¿no? Dentro de la señalización tenemos dos grupos importantes que son la señalización horizontal y la señalización vertical. Conceptualmente, la señalización horizontal es aquella que se coloca en el pavimento, ¿no? Como marcas en el pavimento, se colocan las señales horizontales. Y las señales verticales son aquellas que se colocan en postes de metálicos o de madera o de hormigón, en el cual van una placa de señal vertical con alguna disposición de regulación en la circulación tanto vehicular como peatonal. Entonces, son esos dos grandes grupos los que vamos a estudiar, a los de la señalización horizontal
y a los de la señalización vertical. En la señalización horizontal se entiende por señalización horizontal al conjunto de marcas en el pavimento que tiene por objetivo de mejorar la circulación vehicular y peatonal, pudiendo ser de tipo restrictivo, preventivo e informativo. Aquí ya damos otra subdivisión de tanto de las señales horizontales como las verticales, que por el objetivo que tiene cada señal puede ser una señal restrictiva, preventiva e informativa. Si hacemos un análisis a esos tres adjetivos, cuando decimos restrictivo, es que es una señal que está restringiendo una acción en la circulación. Por ejemplo, cuando la señal vertical dice no estacionar, es restrictiva. Entonces estamos diciendo que no se estacionen en ese lugar donde está esa señal vertical. O cuando han visto en muchos lugares, han debido ver que en el cordón de la acera están pintados de amarillo. Entonces, esa es una señal preventiva porque está previniendo que en ese lugar no es un lugar de circulación y está restringido para que se estacionen, circulen por ese lugar y eviten los conductores utilizar esos espacios. O las informativas, que eso sí han visto casi en todas nuestras calles, hay unas informativas direccionales y nombre de calles. Entonces ahí está el nombre de la calle y la dirección que tiene de circulación esa calle, en el sentido de tráfico, ¿no? Entonces está una flecha y está el nombre de una calle. Esa es una señal informativa. Entonces, estos son los tres subgrupos importantes que hay en la señalización horizontal y en la señalización vertical. Se entiende por señales horizontales preventivas aquellas que tienen objeto de prevención, tanto para el conductor como para el peatón. De acuerdo a la marca, podrían utilizar líneas amarillas o blancas. Normalmente las preventivas en nuestro país y en la mayoría de los países está con una marca amarilla. O sea, se utiliza el color amarillo para anotar la prevención de que hay una restricción en esa área o en ese lugar para hacer una acción en la circulación. En algunos casos están marcas blancas como preventivas de que debemos tener cuidado. Por ejemplo, han debido ver en la ciudad algunas zonas con segmentadas blancas en zonas donde hay posibilidad de estacionamiento, ¿no? A veces para una tienda comercial, para un lugar deportivo o algún hospital o clínica, no está con amarillo, que debería estar, pero está con líneas de marcas blancas en el pavimento. Entonces, podrían ser también tomadas como preventivas. Aunque, vuelvo a repetirles, lo normado y lo común es colocar
señales preventivas con color amarillo. Las señales de tipo restrictivo van a tener el objetivo de que sean pintadas sobre el pavimento, no pueden ser utilizadas por la circulación vehicular, restringiéndose tanto su circulación y las maniobras. Entonces, hay señales de tipo restrictivo, es decir, no es posible ocupar ese espacio o seguir esa línea de circulación o hacer, no permite hacer una circulación de frente y tiene que ser con giro a la derecha. Entonces, hay señales que son restrictivas, que están también pintadas en el pavimento, ¿no? Y que nos deben estar dando, en otras palabras sencillas, una orden al conductor. Una señal restrictiva es una orden. Entonces, debería ser de cumplimiento estricto. Por eso se llaman señales restrictivas. Y finalmente tenemos las señales de tipo informativo, que tienen el objetivo de informar a los conductores sobre aspectos relacionados con la circulación. Entonces hay muchos tipos de señales informativos. Por ejemplo, unas señales que nos informen que hay una estación de servicio de combustible. Entonces van a ver, hay una señal que nos está marcando que es un servicio de combustible, o a veces un hotel, una iglesia. Hay diferentes tipos de señales informativas. Todas ellas tienen el propósito de informar al conductor en aspectos que sí le interesan al conductor y que pueden mejorar la circulación del tráfico, ¿no? O sea, no es de bien común el tener señales informativas. Entonces, cuanto más hay señales informativas en una ciudad o en una carretera, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor para la circulación de los vehículos y para las acciones que quieran hacer los conductores o los pasajeros. ¿Qué materiales utilizamos en la señalización horizontal? Las marcas viales deben hacerse mediante el uso de pinturas en frío o en caliente. Sin embargo, pueden utilizarse otro tipo de material siempre que cumpla con las especificaciones de color y visibilidad, siendo necesario que no presenten condiciones deslizantes, especialmente en los pasos peatonales y en las proximidades a estos. Entonces, en general, se utiliza para las marcas de señalización horizontal sobre el pavimento, sea este flexible o sea rígido, pinturas especiales, pinturas de señalización, que en la mayoría de los casos son en frío. Las que generalmente utilizamos en nuestra ciudad son pinturas en frío, aunque ya se ha empezado a utilizar algunas termoplásticas, que son las pinturas en caliente, que necesitan un equipo especial para su colocación, pero se ha demostrado que tiene un rendimiento mayor y una durabilidad mayor las señales
horizontales en caliente, comparadas con las señales horizontales en frío. Cualquiera de ellas son pinturas especiales, no es la pintura común que utilizamos en construcciones, sino es una pintura especialmente diseñada para utilizarlo en la señalización horizontal. Puede ser que en algunos casos se hayan utilizado pinturas comunes, siendo no recomendable eso porque no es lo común que debería usarse. Ahora, en las señales horizontales, lo que nos interesa es que estas señales sean reflectivas para la circulación en las noches, ¿no? En el día no hay problema, se las visualiza las señales y no necesitamos de su reflectividad, ¿no? Pero en las noches necesitamos de su reflectividad de esas señales para que el conductor las distinga claramente en las noches. Para ello se utiliza normalmente como material las esferas de vidrio, que son partículas que están de tamaño entre tamiz 20 y tamiz 30. En ese rango de tamaño están las partículas de microesferas que son mezcladas con la pintura al momento de extenderlas. De manera que una vez secada la pintura, ante la presencia de luz, nos dé una reflectividad de esa señal por la presencia de las microesferas de vidrio. Entonces, otro material que usamos frecuentemente en la señalización horizontal son las esferas de vidrio. Vamos a hablar después de la forma de colocación, pero en este momento nos interesa distinguir que la pintura es especial y para su reflectancia de las señales necesitamos que estén incorporadas con microesferas de vidrio. Aquí hay algunas características de esas microesferas, ¿no? Es un monocomponente que para su rápido secado puede ser transitado al cabo de un corto periodo de tiempo. Esto estamos hablando de la pintura, ¿no? Su uso es para demarcar y señalizar áreas viales, especialmente en rutas, aeropuertos, estacionamientos, galpones, etc. Son resinas acrílicas plastificadas. Vienen en dos colores, en blanco, que son una combinación de dióxido de titanio y cargas inertes, y en amarillo, con amarillo de cromo y cargas inertes. El peso específico es de 1,46 gramos por centímetro cúbico. Está entre sus especificaciones que el punto de inflamación es a los 5 grados centígrados, por lo tanto hay que evitar el calor extremo en esa pintura porque podría producirse una inflamación. Son sólidos en volumen del 55 o 51%. El espesor recomendado es entre 200 y 300 micrones del espesor de la señalización horizontal. Su rendimiento es
más o menos de 2.55 metros cuadrados por litro, con un espesor de 200 micrones. El color ya les dijimos que es blanco y amarillo. También, por si acaso, en algunos casos, en algunas ciudades sí ya lo hemos visto, utilizar otros colores aparte del blanco y el amarillo, que son los que normalmente están normados a nivel mundial. En los últimos años se está, para fines más de lugares que tienen alguna acción muy particular, por ejemplo, el paso peatonal, que es muy notorio, marcado en el pavimento. En algunos países han optado por hacerlos de color rojo, ¿no? De color con tinte rojo, de manera que sea más distintivo. O algunos pasos peatonales en algunas, en los puentes, en las plazas. Entonces, más que todo yo diría arquitectónico, para darle cierta diferencia con los colores. Entonces, aunque desde el punto vial no acostumbramos los ingenieros, hablamos más del color blanco y amarillo. El número de manos que tendría que ponerse, normalmente una sola mano no le da el espesor suficiente, por ello es más recomendable darle 2 pasadas a la pintura de la señalización horizontal. El tiempo que hay que esperar para liberar esa señalización es de 20 minutos y se utiliza como solvente de limpieza o dilución un diluyente multiuso que podría haber en cada país, eso va a ser diferente. Y el tiempo de almacenamiento de estas pinturas es máximo 12 meses. Un tratamiento previo que se recomienda en estas normas es que la superficie de concreto o asfalto debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas, ¿no? Antes de realizar el pintado. La aplicación, en caso de requerirse un acabado reflectante, incorporar microesferas de vidrio a la pintura a razón de 300 gramos por litro y luego sembrar, para lo cual se usan también aproximadamente 300 gramos por litro de pintura aplicada. Es decir, en el caso de las microesferas, lo más recomendable es poner un premezclado y un postmezclado. Entonces, un premezclado es en la primera mano, ¿no? Y un postmezclado es poner las microesferas, extenderlas encima ya de la superficie pintada, de manera que queden expuestas en la superficie las microesferas y haya mayor reflectividad, ¿no? Entonces, estas son las normativas que hay para nuestra señalización horizontal. En nuestra ciudad, como en otras ciudades, no siempre se cumplen estrictamente estas especificaciones, ¿no? Por ejemplo, en la alcaldía muchas de las señales horizontales no las hace con utilización de microesferas.
cuando se hizo el año 92 la colocación de la señalización, ahí sí se hizo con microesferas porque era un proyecto que estaba muy controlado por una supervisión extranjera y por la fiscalización de un fondo de inversión internacional. Entonces las exigencias eran mayores. Entonces sí, en esa oportunidad se utilizó las microesferas, sí se colocaron en pre y post mezclado, pero ahora cuando hay el mantenimiento que hace el municipio, en muchos casos he podido evidenciar que no utilizan ya las microesferas y solamente hacen el pintado con la pintura vial. Entonces, es un poco la responsabilidad de la institución encargada, que en el caso nuestro es el municipio. Casi en todas las ciudades está encargada el municipio para la parte de señalización horizontal. Y en el caso de las carreteras, esto de la señalización horizontal está muy mejor controlada porque es parte de la especificación de la construcción de la carretera y tiene todas estas exigencias que debe cumplirlas. Entonces, tal vez en las últimas carreteras que se han construido en nuestro departamento al ir a Ayacuiba, de Puente Jarcas hasta Piedra Larga, se van a dar cuenta que hay una buena demarcación horizontal. Si han ido más allá y han podido pasar de Palos Blancos a Choere, también van a encontrar una buena señalización, que son los dos últimos que se han realizado. En este momento se está haciendo la carretera Choere a Cheral. Seguramente ahí van a poder evidenciar también los que pasan por esa carretera una buena señalización horizontal. Entonces, en las carreteras hay mejor cumplimiento que en los municipios, ¿no? En las vías urbanas. Para complementar las líneas longitudinales podrán utilizarse unidades individuales de tachas, estoperoles o pintura termoplástica en pequeños abultamientos de Biblaline que sobresalgan menos de 2.5 centímetros de la superficie del pavimento y de color blanco o amarillo. Es también parte en medio de la señalización horizontal de encontrar elementos especialmente diseñados para utilizarlos en la señalización horizontal, como las tachas, ¿no? Las tachas son de un elemento metálico y también de un elemento plástico. Entonces hay tachas metálicas y hay tachas plásticas que van a ver que inclusive vienen ya con colores de rojo, amarillo y blanco que marcan la posibilidad de utilización, la restricción y la prevención. Entonces, en las carreteras, en las últimas carreteras, seguramente que van a ver las tachas a nivel del eje de la carretera y a nivel de los bordes libres de la calzada. Van a encontrar tachas plásticas que están colocadas
normalmente cada 4 metros o cada 8 metros. Ese es un número más o menos determinado. Para eso varía un poco la distribución de las tachas en función a la velocidad. Cuanto más velocidad, las tachas podrían estar más separadas. Y por la velocidad uno las podría visualizar fácilmente. En cambio, cuando la velocidad es lenta, las tachas tienen que estar más unidas, porque si no, no las vamos a ver unas a otras muy seguidas. Entonces, sí es muy común estas tachas metálicas o tachas plásticas, o a veces, como les comentaba, en algunos municipios han optado por darle con pintura termoplástica, con colorante, pequeños abultamientos Vibra-Line, de manera que no se estén marcando una área de peatonal, la restricción, por ejemplo, de las señales que se pueden poner al ingreso a las aceras para las personas discapacitadas y que vayan en una silla de ruedas. Hay unas rampas pequeñas en las aceras, van a ver también en nuestra ciudad, en varios de los lugares hay esas rampas que sirven para el uso de discapacitados, y el uso también podría ser el uso de peatones, porque generalmente coincide con el paso peatonal. Entonces, esos lugares a veces los colocamos un poco más sobresalidos y más evidentes. Entonces, que pueden ser con otro color o con los colores reglamentarios, que son el color blanco y amarillo. Vamos a ir viendo algunos de estos tipos de señales horizontales que tenemos comúnmente en calles de vías urbanas o en carreteras, ¿no? La primera, que es muy común y que está en nuestras calles o carreteras, es las líneas de borde de pavimento. Las líneas de borde de pavimento son estas líneas de color blanco que están al borde del pavimento. Esta, que es línea continua blanca, en el caso de un solo sentido, y en el caso de doble sentido, también las de línea blanca extremas, que van, esas son las líneas de borde de pavimento. Aquí también vamos a ver las líneas de eje. Las líneas de eje son estas líneas segmentadas, que pueden ser de color blanco o de color amarillo. ¿Cuándo son de color blanco? Cuando son en un solo sentido, ¿no? Cuando el carril es en un solo sentido, estas líneas de eje, esta es una avenida y tiene dos calzadas separadas, y en cada calzada tenemos dos carriles, pero en el mismo sentido. Entonces, para separar ambos carriles en el mismo sentido, separamos con una línea segmentada blanca, cuya separación entre segmento y segmento tiene que ver con la velocidad. Ya les decía, cuando la velocidad es mayor, podrían estar estas líneas segmentadas más separadas, y cuando la velocidad de proyecto es menor, tendrían que estar menos separadas.
Lo común en nuestras carreteras es poner cada 4 metros o cada 3 o 4 metros en las ciudades y cada 3 o 4 metros o cada 4 metros o 8 metros en las carreteras. ¿Cuándo ponemos de color amarillo? Cuando la calle tiene los dos sentidos de circulación. Por ejemplo, nosotros tenemos la calle España, ¿no? Que la conocen porque está cerca de la universidad. La calle España es una calle de doble sentido, pero no tiene separador como en este caso. Es una doble sentido, pero no tiene separador físico y entonces para separar los flujos de circulación colocamos una señal amarilla, una señal de una línea de eje continua o segmentada. Podría ser continua también o segmentada. Cuando es segmentada es que da la posibilidad de entrar a hacer sobrepaso, entrar al otro carril y volver al nuestro. Eso permite una segmentada. Pero una continua, un amarillo continuo, no permite que ningún vehículo pase al otro carril. Debe circular por su propio carril. Entonces, está restringida la posibilidad de hacer sobrepasos, ¿no? Entonces, en ciudades es mejor que pongamos continua, porque no queremos que estén haciendo sobrepasos en las calles, porque eso sería peligroso para los accidentes. En el caso de que haya un separador físico, una jardinera, entonces lo que se pinta es el cordón de acera de la jardinera con color amarillo. Entonces eso nos está representando la división de calzadas, ¿no? Que está representando al eje de la calzada, pero que tiene dos calzadas de circulación. Aquí tenemos algunas señales de demarcación de carriles exclusivos para buses y las flechas. La demarcación para buses es cuando demarcamos áreas exclusivas para solo el uso de buses. Esto han querido hacer en la calle Bolívar, desde la zona del Palacio de Justicia, e inclusive han ampliado a la calle Bolívar las siguientes cuadras que va hacia el mercado central, inclusive la del mercado central hasta la Campero. Está con intención de que solo sea usado por buses, ¿no? En nuestra ciudad lo malo es el cumplimiento, o sea, no hay el cumplimiento, los buses no están acostumbrados a ir solo por ese carril, porque entre ellos hay una competencia, no sé, de captar a mayor cantidad de ascenso de pasajeros, entonces tratan de sobrepasarse entre ellos, ¿no? Entonces no van en fila, porque deberían ir en fila en el carril que estamos demarcando como carril exclusivo, ¿no? Para buses. A veces esto va acompañado por las tachas metálicas o de plásticas, o en estos últimos años he visto utilizar mucho los postes para segregación, que en algunos lugares de la ciudad
está dando resultados, ¿no? Por ejemplo, en la calle La Paz han puesto esos postes de segregación y que nos obligan a utilizar el carril de circulación y no estar pensando en ni hacer sobrepasos, ni querer utilizar el carril contrario y generar problemas en la circulación. Entonces, sí, me parece que son útiles, también los han utilizado en la rotonda de nuestra universidad. A la salida de la universidad, en la rotonda, he visto que algunas partes han colocado los postes de segregación, un poco para ordenar el tráfico, ¿no? Entonces, lo mismo tiene este fin, tiene la demarcación de carriles, es una pintura en blanco para demarcar un carril exclusivo para la utilización de los micros o la parte de transporte urbano, ¿no? Normalmente acá aparece como anchos de pintado de 0.25 a 0.30. En nuestro caso, casi todas las marcas de señales horizontales las hacemos de 0.10 o 0.15 de ancho, porque así se pintó desde el año 92 y se ha decidido mantener esos anchos que están basados en el manual que tenía el Servicio Nacional de Caminos y en ese momento no había un manual del ABC. Después sí ya hay un manual del ABC, que son precisamente estas gráficas que les muestro, son del manual de señalización del ABC. Y por otra parte tenemos a las flechas direccionales. Entonces, en las flechas direccionales hay tres tipos de flechas direccionales. Las que marcan en dirección de frente solamente, en dirección de giro derecha o giro izquierda, en las que tienen de frente y giro izquierda o giro derecha, y excepcionalmente los que tienen de frente y giro izquierda y giro derecha a la vez, que podrían darse en algunos casos esta posibilidad. Entonces, tenemos estos cuatro tipos de demarcaciones de flechas. Hasta antes que salga el manual del ABC, que son estas, las del ABC, se tenían otras dimensiones y otros espesores, e inclusive eran un poco diferentes la marca misma de la flecha, porque eran con un círculo. Aquí es en unidades lineales solamente, no hay con parte de circunferencia para los giros izquierda y giros derecha. Pero si ven los de la ciudad, de nuestra ciudad, son otro tipo de las marcas con un arco de circunferencia. Entonces, las dimensiones un poco han cambiado de la época del servicio de caminos a la época del ABC, y también cambian por normativas propias de los municipios, ¿no? Es decir, a algunos municipios se les ocurre con una ordenanza dar instructivas de este tipo. Mientras no haya un manual de señalización urbana, va a ocurrir eso. O sea, va a ocurrir que algún municipio con una ordenanza de sus propias normativas de sus señales, ¿no?
Lo más común es que vaya las señales acompañada por organismos internacionales que están permanentemente haciendo revisión de la señalización horizontal y vertical. En este caso, nosotros somos, como Bolivia, somos integrantes del Congreso Panamericano de Señalización. Entonces, ahí es donde se revisa, se actualiza las señales cada cierto tiempo y deberíamos ser concurrentes a ello. A ello es concurrente el manual de la ABC, pero no es concurrente los manuales propios para las ciudades, ¿no? En realidad no hay un manual propio que sea nacional y por eso los municipios ejercen instrucciones para, entonces van a ver que nuestras señales, si son un poco observativos y ven nuestras señales en la ciudad, no son igual que estas, son diferentes, están más basadas en lo que era el manual de señalización del Servicio Nacional de Caminos y algunas instructivas de tipo municipal. Entonces, estas que estamos mostrando son del manual de señalización de la ABC, ¿no? Pero en ambas hay las señales que marcan direccionales, flechas de frente, flechas de giro derecha o giro izquierda, flechas combinadas de frente y de giro, y flechas combinadas de frente y de ambos giros. Esas son las señales que pueden realizarse en las ciudades. Después tenemos las demarcaciones de líneas de pare. En las demarcaciones de líneas de pare son aquellas que van después de las demarcaciones de pasos peatonales. Entonces aquí los pasos peatonales son estos que van segmentados en forma casi perpendicular al eje y que van, en algunos casos van de extremo a extremo de la acera y en algunos otros solo corresponde en el área de circulación, ¿no? Entonces, estamos hablando de la línea de pare. Es esta línea de pare que va desde el eje hasta la acera, esta línea blanca. En este otro caso se ve en una calzada de 2 carriles, esta línea blanca es la línea de pare, y en esta de 3 carriles, esta es la línea de pare. Entonces, la línea de pare es una línea blanca que normalmente tiene entre 30 y 50 centímetros de ancho y la longitud va desde el eje hasta el extremo en el carril de circulación. Entonces, es una línea que sirve para que se detengan los vehículos antes de pasar la intersección, ¿no? Entonces, son las líneas de pare. Estas líneas de pare o de parada van a verlas en nuestra ciudad. Casi todas las intersecciones tienen una línea de parada y están después de la línea de pasos o de la franja de pasos peatonales. En algunos
casos más gruesa, en otros más delgada, como verán en la siguiente gráfica. Aquí hay la línea de parada, pero más delgada, y acá más gruesa. La normativa da ese rango de 30 a 50 centímetros. La otra demarcación es la demarcación de pasos peatonales. Eso sí es visual en todas nuestras intersecciones, que es también llamado como las cebras, porque son espacios demarcados de franja blanca, no blanca, blanca, no blanca, blanca, no blanca. Entonces aparentan ser las formas que tienen las cebras. Entonces, son estas demarcaciones peatonales cuyo objetivo es demarcar el espacio que le da seguridad al peatón para cruzar de un lado a otro. Entonces, es importante porque le están dando seguridad al peatón. En algunas normas, en algunos países y ciudades nuestras también, esto se reemplaza por dos líneas blancas que marquen el área para el paso peatonal. Entonces, también es posible dos líneas blancas o dos líneas paralelas blancas cuyo espesor es de 15 centímetros de cada línea, que nos demarca un espacio en el interior que sirve de paso de peatones. Acá ven, en esta gráfica de la derecha, ven esa forma. Entonces, los pasos peatonales están solamente marcados por dos líneas blancas en todas las calles de la intersección, ¿no? Entonces, esos son los pasos peatonales. Normalmente, el paso peatonal es muy riesgoso que sea de extremo a extremo, como aparecen aquí en la gráfica. Algunos investigadores, y lo representan en algunos libros de bibliografía de ingeniería de tráfico, que solamente el paso peatonal debería ir junto con el acceso de circulación. Entonces, el acceso de circulación es el acceso por donde ingresan a la intersección. Aquí están ingresando por este carril, por este otro y por este otro. Entonces, en los carriles de ingreso, ahí deberían ir los pasos peatonales. Porque en la otra parte que no está la circulación, podríamos tener problemas con circulación en giro, ¿no? Entonces, cuando está, por decir, si aquí hay un semáforo y está en verde, entonces estos vehículos circulan en todo sentido, pero pasan y las personas no podrían pasar por el paso peatonal. Pero si está en rojo, entonces deberían pasar. Entonces estarían en seguridad, pero eso pasa hasta el eje. En el otro lado no hay la seguridad, porque si bien estamos en rojo en este sentido, no estamos en este otro. Y como verán, tiene giro derecha. Y si giraría a la derecha, entonces se encontraría con un peatón que está en el paso peatonal.
Entonces, por ese motivo, a veces los proyectistas dicen que no llevemos el paso peatonal de extremo a extremo, solo hasta el eje. Ese criterio hemos utilizado aquí en Tarija el año 92. Pero después, a veces la alcaldía ha optado por pasar todo el paso peatonal hasta el otro extremo, donde genera cierta inseguridad. Ahí ya tiene que ser la seguridad, la única seguridad es que tiene prioridad el peatón sobre el vehículo. Entonces, un vehículo que está haciendo giro derecha y ve un peatón, tendría que esperar que el peatón cruce. Pero hay de todo en los conductores, ¿no? Hay conductores muy apurados que no darían opción a que un peatón cruce el paso peatonal. Entonces, por ese motivo, en algunos proyectistas optan por colocar solamente el paso peatonal hasta la mitad en el área de circulación, ¿no? Y después cuando ya no se permite, o sea, cuando no haya vehículos, sí pasará el peatón, obviamente. Eso es lo que hace cuando está demarcado. Aunque esté demarcado, igual tiene que tener cuidado en la otra parte que no está restringida toda la circulación, ¿no? Ese es el criterio en los pasos peatonales. Algunos símbolos o letreros que puedan colocarse, por ejemplo, acá hay una simbología de la intersección, ¿no? Como verán, es una simbología de la intersección, nos está demarcando el perímetro que tiene la intersección, que en este caso es una intersección, es viajada, ¿no? Es viajada y de diferente, este tiene un ancho, al frente tiene otro ancho. En las otras calles también está variando un poco el ancho, no tanto como en este sentido, pero está variando un poco y está variando la conformación de carriles. Entonces, eso le hace una intersección esviajada, que tiene no una forma cuadricular común, sino tiene una forma diferente. Por eso la han demarcado con estas líneas amarillas para marcarla exactamente la intersección. Otras señales se podrían colocar como debajo de las señales de flecha, poner circulación de frente, circulación a la derecha, circulación a la izquierda. O sea, son símbolos que nos ayuden a mejorar la circulación. No hay mucho en nuestra ciudad esa simbología, más que las flechas direccionales. No hay otra simbología normal. En alguna de las carreteras que tenemos sí van a encontrar una señal, una palabra de pare, por ejemplo, cuando ya estamos cerca a un peaje y hay una palabra pare antes para que el conductor esté sobre aviso de esa señal, ¿no? Entonces, sí hay símbolos y letreros que van a estar en diferentes lugares de la carretera o de la calle. En este caso, por ejemplo, tenemos una simbología, las señales de eje, que son estas amarillas, pero como verán, tienen doble línea amarilla
en algunos casos, la doble línea amarilla no permite que, está diciéndonos que son dos calzadas en sentido contrario y que ninguna de esos vehículos de ninguna de esas calzadas puede ingresar a la otra calzada para hacer alguna maniobra. O sea, tiene que ir en su carril, ¿no? Eso dice cuando hay doble amarilla. Cuando hay una doble amarilla, pero una segmentada y una continua, quiere decir que también está restringido el cruzarse al otro carril, pero los de este carril que tienen la línea amarilla continua no pueden pasar al otro carril. Pero los del otro sentido que están viniendo tienen una línea amarilla segmentada. Ellos ocasionalmente podrían hacer uso del otro carril, ¿no? Eso debe ser que los volúmenes de tráfico no son los mismos en ambos carriles de esa calzada. Entonces, por eso hay estas variaciones, ¿no? Y esto es concurrente además con una curva vertical, por ejemplo, ¿no? Y aquí la curva vertical en la parte central es restringida totalmente, pero en las partes de ingreso no son restringidas totalmente, sino hay una posibilidad de uno de los carriles de hacer uso del otro carril, ¿no? Entonces, esas señales tienen que irse diseñando tanto en las vías urbanas como en las vías de carretera, de acuerdo a las necesidades y a los objetivos de las señales, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos a avanzar hoy. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran una aclaración sobre las señales horizontales que son parte de la señalización en vías urbanas y carreteras. Inge, buen día. ¿Será que puedo hacer una consulta sobre el proyecto? Sí. Inge, quería saber cuántas mediciones tenemos que hacer para las velocidades. O sea, si tiene que ser todos los días hábiles y no hábiles, y en las horas pico, o cómo, disculpe. Sí, tiene que, todas las mediciones de volúmenes y velocidades tienen que hacerse en las horas pico y en los días pico, ¿no? Que van a ser 3 horas al día y 3 días de la semana, ¿no? Bueno. 2 semanas. Pero en velocidades, la velocidad de punto, les he dicho que solamente en ese horario, en la hora total, solamente hagan de 5 vehículos. No de todos los vehículos que van a pasar en la hora, solo de 5. Sí, sino lo que quería saber era eso de que si teníamos que hacer todos los días hábiles y no hábiles, digamos. Sí, tienen que hacerlo. Y en la velocidad de recorrido total solo hagan una medición también. En la hora pico solamente una, ¿no? Bueno, hija. ¿Ya? Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo estoy corrigiendo las evaluaciones. Casi he terminado de corregir la parte teórica, no con resultados que yo esperaba. Parece que faltaba un poco más estudiar, pero espero que en la parte práctica esté mejor. Pienso acabar hasta la próxima semana y una vez que acabe, veremos en una clase presencial la resolución para que no queden dudas y les entregaré sus exámenes. Bueno, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.